Una aventura de Tintín ambientada en la Palestina de los años 30, con el telón de fondo de los enfrentamientos entre árabes y judíos sionistas bajo el control en Oriente Medio del Reino Unido. Eso es precisamente de lo que vamos a hablar en este nuevo vídeo de la serie Tintín y la historia. La primera vez que oí sobre la presencia o la aparición de este conflicto entre Israel y Palestina, entre judíos y pueblos árabes en Palestina en las aventuras de Tintín, realmente no sabía a qué hacía referencia porque no me sonaba ninguna aventura en este contexto histórico. Porque este contexto que se narra en esta obra, Tintín en el país del oro negro, todos los que hemos crecido y nos hemos educado leyendo este libro, esta versión que se publicó en el año 1971, no aparece ninguna referencia a Palestina, ni aparece ninguna referencia a Israel, ni a los judíos del Irgun, de los que vamos a hablar más adelante, etcétera, etcétera, porque este es uno de los álbumes que más dificultades tuvo para salir a la luz y que más versiones tuvo a lo largo del tiempo. Y para empezar a hablar de esto hay que hacer un pequeño repaso precisamente a todo el recorrido que tuvo esta aventura, Tintín en el país del oro negro, desde que se empezó a publicar a finales de los años 30 hasta su versión definitiva, como conocemos hoy en día, que es de principio de los años 70. Tintín en el país del oro negro se empezó a publicar en las páginas de Le Petit Vingt-et-un en septiembre de 1939 y se desarrolló hasta mayo de 1940. En mayo de 1940 tiene lugar la ocupación de Bélgica por parte de la Alemania nazi y el periódico Le XXIe Siècle, que es la matriz de Le Petit Vingt-et-un, fue cancelado y por lo tanto en ese momento la aventura de Tintín en el país del oro negro queda inconclusa y se queda sin publicar en formato álbum porque no puede terminar de manera serializada en las páginas de Le Petit Vingt-et-un. Por lo tanto, esta aventura se mantiene en el cajón y quedará al menos 8 años, hasta el año 1948, cuando ya sí ha nacido la revista Tintín, Le Journal du Tintin, creada por el propio Hergé con Raymond Leblanc en 1946. En el año 48, como digo, se retoma esta aventura de Tintín en el país del oro negro, año 1948-1949, y sale el álbum en el año 1950. Tanto en la versión de Le Petit Vingt-et-un como en esta versión que se comienza a publicar y se termina de publicar en la revista Tintín y que ve su primer formato álbum en 1950, todo el trasfondo, todo el telón de fondo de esta aventura, que tiene que ver con la adulteración del combustible y de la gasolina en Oriente Medio, se desarrolla en Palestina, que es de lo que vamos a hablar en este álbum. Pero, ¿por qué no nos suena una aventura de Tintín ambientada en Palestina? Porque a finales de los años 60, el editor británico de Tintín, la editorial Methuen, le pide a Hergé que elabore, que redibuje esta aventura porque los acontecimientos ya han quedado desfasados. Es la misma editorial que le pide a Hergé que redibuje La Isla Negra porque ya no tiene relación, digamos, han pasado ya muchos años desde la primera edición hasta los años 60, por lo tanto está bastante desfasada la imagen del país. Le pide lo mismo que haga con esto, con esta aventura, con el Tintín en el país del oro negro, porque ya un niño británico que lea esta aventura no va a entender ese telón de fondo de una Palestina dominada por los ingleses porque ya no están en el territorio. Por lo tanto, al igual que accede a redibujar La Isla Negra, hace lo mismo, sobre todo con las primeras 20-25 páginas de esta aventura, que se encargará de ello, pues como en La Isla Negra, principalmente Bob de Moor. Desaparece así toda referencia a Palestina, desaparece toda referencia a la ciudad de Haifa, que es donde viaja Tintín para descubrir qué ocurre con este combustible adulterado, y toda la aventura a partir de 1971, cuando sale este nuevo álbum, tiene que ver con esos problemas derivados del petróleo en un país, en un emirato ficticio como es el Emirato de El Kemed.
Por lo tanto, aquí desaparecen todas las referencias y cualquier lector que haya leído desde los años 70 hacia nuestros días esta aventura no puede encontrar esas referencias a Palestina y esos enfrentamientos entre pueblos árabes y judíos sionistas en los años 30, que es lo que retrata aquí Hergé, y esto es lo que vamos a hablar en este libro. Nos vamos a basar, por lo tanto, en esa segunda versión, en la que se comienza a redibujar en Le Petit Bantien y que Hergé rescata prácticamente sin cambios en el año 1948 en la revista Tintín. Vamos para ello a utilizar este álbum que tengo aquí, Tintín en el país del oro negro. Esta es una primera edición española del año 1961, por lo tanto eso es un reflejo de ese álbum que salió en francés en Casterman en 1950. Aquí sí tenemos estas referencias a la Palestina y es el libro que yo he utilizado para preparar este vídeo. No hace falta que sea una primera edición, porque como digo, esta primera edición es del año 61, la versión que tenemos hoy en día es del año 71, por lo tanto hay hasta 4 ediciones en español con lomo de tela en la que podéis ver y leer esta historia en español. Primera, segunda, tercera y cuarta edición de Tintín en el país del oro negro aparecen esas referencias a la Palestina, como lo vamos a ver en el vídeo de hoy. También, si no podéis encontrar una edición, una primera o hasta cuarta edición, también podéis comprar estos facsímiles que se encuentran muy fácil en internet. Este es un facsímil del país del oro negro en francés, tal y como se publicó en el año 1950. Son ediciones que son fáciles de conseguir, son económicas y la verdad es que son muy bonitas, con un papel bastante bueno, y bueno, la verdad es que también es una obra de referencia para lo que queremos ver cómo salieron las obras en su primer momento en francés. Vemos aquí la diferencia entre los dos álbumes, esta primera edición que recoge esas referencias a Palestina y esta edición mucho más moderna, donde ya no aparecen esas referencias. Se reconoce fácilmente porque si os fijáis, donde aparece aquí el título, Tintín en el país del oro negro, aquí vemos estas grafías árabes, supuestamente árabes, que realmente no significan nada. A Hergé le gustaba cómo quedaban estas grafías, tenía sensación de árabe y utilizó este texto que realmente en árabe no significa nada. Sin embargo, en esta versión actual vemos que aquí estas grafías árabes sí pone realmente en árabe Tintín en el país del oro negro. Por tanto, si veis estas versiones con esta grafía, con este subtítulo realmente falso, son las versiones que nos valen para entender lo que vamos a ver aquí en este vídeo sobre la presencia de Palestina en las aventuras de Tintín. Vamos a remontarnos a la primera publicación o al comienzo de la publicación en 1939. Comienza esta aventura Tintín en el país del oro negro el 28 de septiembre de 1939. Fijaos qué fecha, 28 de septiembre del 39. La Segunda Guerra Mundial comienza el 1 de septiembre del 39. Estamos en un contexto ya no prebélico, en un contexto totalmente bélico en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la expansión del nazismo y también las tensiones internacionales que están viviendo por este acontecimiento. También en el año 1939 se produce el final de la Guerra Civil Española, por lo tanto es un periodo prebélico, como vimos hasta el cetro de Ottokar, y ya bélico, como vemos aquí en el país del oro negro. Este ambiente bélico lo vamos a ver desde el principio, porque si nos vamos a estas primeras páginas del álbum, vemos a Tintín leyendo el periódico y lo que se puede leer es lo siguiente: la situación es grave, ¿tendremos guerra? ¿Estamos preparados? Reclutamiento de tropas, el ejército está alerta. Y dice Tintín, hay que ver las noticias, ¿no? Es un ambiente bélico, ya no prebélico, que muestra aquí Hergé en esta obra y que en cierto modo sigue lo que ya había hecho con El loto azul, cuando habla del expansionismo militar
japonés, donde también en La Oreja Rota había criticado y había reflejado la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, en El Cetro de Ottokar, donde había hablado de este expansionismo de la Alemania nazi con el Anschluss, con la anexión de Austria, episodios que todos ellos hemos analizado ya aquí en esta serie, y ahora vuelve a hacer lo propio, vuelve a centrarse en la situación y en la actualidad del momento, como es el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Lo hace poniendo el foco además en un acontecimiento importante, algo importante como es la importancia del control del combustible en un momento de comienzo de una guerra. Imaginaos que uno de los dos bandos consigue hacerse con el control de los yacimientos petrolíferos o consigue adulterar la gasolina que utiliza el otro mando. Imaginaos la ventaja que eso le puede dar a uno de los dos contendientes. Si el otro no puede alimentar sus tanques, no puede alimentar sus camiones, no puede alimentar sus aviones de combate, no puede alimentar sus barcos, etcétera, etcétera. Pues ese es ese miedo que Hergé retrata a finales de 1939 en esta primera versión de Tintín en el país del oro negro. Y del mismo modo que en El Cetro de Ottokar había, digamos, criticado o había puesto el foco en el peligro que supone la Alemania nazi con ese Anschluss, aquí vuelve a poner a Alemania en el centro, porque el villano de esta historia, la persona que está detrás de esta adulteración del combustible, no es otro que el Dr. Müller. Dr. Müller, apellido claramente alemán, que también vimos en la Isla Negra como falsificador de billetes en el Reino Unido, y lo que esto puede suponer también, ¿no? Esta falsificación de billetes, lo que puede suponer para la inflación de un país como el Reino Unido, que es claramente enemigo de Alemania, como también esta Alemania es criticada en El Cetro de Ottokar, y como aquí de nuevo los alemanes vuelven a estar en el foco de las críticas. También el hecho de que el Dr. Müller se mezcle con las tribus árabes en esta historia puede estar detrás de lo que Hergé quiere hablar de la desestabilización que Alemania quiere llevar a cabo en la zona de Oriente Medio de los mandatos franco-británicos. De hecho, hay un acontecimiento que tiene lugar en esta aventura, como es el sabotaje de un oleoducto, que a mí me recuerda mucho a ese sabotaje que también vimos en el Loto Azul de la línea férrea de Manchuria a su paso por Mukden, ese incidente de Mukden del que ya hablamos también en otro episodio, y que tiene un cierto reflejo que en este sabotaje también, en este caso, a un oleoducto. Ya en la primera versión del año 1939, que apareció en Le Petit Vendien, Hergé ya relata estas tensiones y estos enfrentamientos directos entre los ingleses, que en este momento tenían el control de Palestina y de gran parte de Oriente Medio, realmente no tanto los ingleses, sino el Reino Unido, Gran Bretaña, también los enfrentamientos entre los pueblos árabes y estos judíos sionistas que pedían la creación de un Estado de Israel, unas tensiones que por desgracia pues hoy están más de actualidad que nunca. Quizá la diferencia más importante respecto a otros episodios de lo que ya hemos hablado de Tintín en la historia, como el incidente de Mukden o la guerra del Chaco o el Anschluss, es que en estos acontecimientos sí tenían un peso muy importante, un peso específico dentro de la historia. No ocurre lo mismo con Tintín en el país del oro negro. Aquí el trasfondo es esa adulteración del petróleo, ese control, ese interés por controlar los yacimientos y por también, como digo, sabotear el desarrollo armamentístico de otra potencia extranjera con el control y el sabotaje de este combustible. La aparición de Palestina, la aparición de este mandato británico, estos enfrentamientos entre árabes y judíos es simplemente un telón de fondo. Hergé no se moja como si se moja en otros acontecimientos, sí se moja en criticar a Japón, sí se moja en criticar a Alemania, sí se moja en criticar, por ejemplo, a personajes como Basil Sájarov. No lo hace aquí en este caso, simplemente esto es un telón de fondo a una historia que tiene su principio y su final en la guerra por el petróleo, ¿vale? Eso es una diferencia que sí que me parece importante respecto a otras aventuras. Esta aventura, como digo,
se queda inacabada en el año 1940 y se retoma en la revista Tintín en 1948. Se retoma posiblemente por dos motivos. El primero de ellos tiene que ver por la propia tendencia depresiva del propio Hergé. Todos sabemos esa tendencia del creador de Tintín, que después de, pues desde el año 29 hasta el 48, pues 20 años trabajando de manera incansable, no solo en Tintín, trabajando en Kike y Floppy, trabajando en Josette y Yoko, trabajando en otras obras menores, trabajando muchísimo en publicidad, en ilustración, etcétera, está realmente físicamente y mentalmente está agotado. Está agotado y además eso se suma también a toda la tensión que tuvo que vivir a partir del año 1945, cuando es tachado de colaboracionista. Es algo que también le provoca un gran estrés, que se suma al estrés provocado por el trabajo, y en este año de 1948 sufre, digamos, la primera gran recaída de esas crisis nerviosas y esas crisis también depresivas que tendría Hergé prácticamente durante toda su vida a partir de este momento. Por lo tanto, era una época en la que él desaparece, él se va a Suiza durante bastante tiempo, y quizá lo más fácil en este momento es, en lugar de inventar una historia desde cero, es retomar una historia que tenía inacabada, que podía, por las 20-25 primeras planchas, las podía reutilizar realmente casi sin cambio, y por lo tanto eso le permitía cubrir muchas semanas de trabajo sin necesidad de inventar una historia desde cero. Y él también, entiendo, que consideraría que esta era una obra interesante y que merecía la pena que se rescatara. Segundo motivo podría ser que, aunque el contexto histórico no era el mismo, sí que era aprovechable. Es cierto que en el año 1939, cuando se empieza a publicar esta historia, tenemos el telón de fondo de la Segunda Guerra Mundial. Eso ya ha acabado, termina en el año 1945, pero la situación que se vive en 1948, cuando se retoma esta aventura, es bastante similar a lo que realmente se vivió en 1939, porque estamos en los albores de la Guerra Fría, había en el ambiente un posible enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En el año 1948 fue también cuando se proclama el Estado de Israel y cuando empieza de manera oficial la guerra árabe-israelí entre los nuevos pueblos, los nuevos estados que han ido surgiendo en la región y el propio Estado de Israel. Por lo tanto, ese ambiente bélico, ese ambiente de tensión internacional que se vivía en el 39 es también equiparable a la que se vivía en 1948, y por lo tanto era una aventura que se podía utilizar perfectamente en este momento. Supone una vuelta de Tintín y una vuelta de Hergé a los asuntos de actualidad. Vimos cómo, volvemos a repetir, la presencia del incidente de Mukden, de la guerra del Chaco, del Anschluss, etcétera, etcétera, en los años 30, y con la llegada de los nazis a Bélgica y comenzar a publicar sus aventuras en el diario Le Soir, el Le Soir volé o Le Soir robado, él comienza una etapa de obras más escapistas, donde no se moja sobre la actualidad política del momento. Publica el Cangrejo de las Pintas de Oro, la Estrella Misteriosa, El Secreto del Unicornio, el tesoro de Raca del Rojo, Las Siete Bolas de Cristal. Es decir, son aventuras más puro estilo de las novelas de aventuras que podíamos leer en nuestra juventud, y se aleja completamente de los temas de actualidad que vuelve a rescatar aquí en 1948 con Tintín en el país del oro negro. Estas primeras páginas retratan, como digo, ese ambiente que se vivía, pero Hergé se encuentra con un problema, que es que en el año 1948 ya han aparecido personajes como el Capitán Haddock, por ejemplo, o como el profesor Tornasol, que habían nacido en los años 40, y cuando él rescata esta aventura que se empieza a publicar en el año 1939, en el 39 Tintín estaba bastante solo, eran las aventuras de Tintín y Milou,
y nada más. Esa familia tintinesca que se conforma en los años 40 todavía no existía. Por lo tanto, Hergé tiene que inventar algo para dar introducción al Capitán Haddock, pero que no aparezca en la aventura porque la mitad de la aventura prácticamente ya estaba dibujada. ¿Qué hace Hergé? Introducir al Capitán Haddock aquí, pues en la página, creo que es página 3, efectivamente, en la página 3, con el Capitán Haddock diciendo lo siguiente. Está hablando por teléfono con Tintín y Haddock le dice a Tintín: acabo de recibir una nota del Ministerio de Marina. Orden al Capitán Haddock de tomar inmediatamente el mando del cargo tal, el nombre debe quedar secreto, donde recibirá nuevas instrucciones. Eso es, en 2 palabras, que estoy movilizado. No tendré tiempo de ir a verle. Estoy movilizado, ¿vale? Es una situación de guerra. El Capitán Haddock, como capitán de barco, es movilizado por el ejército y por lo tanto no se puede mover, y de esa manera inventa Hergé pues que Haddock no aparezca en toda la aventura. Pero al fin y al cabo, esas palabras del Capitán Haddock lo que hace es aumentar la tensión. Realmente es la situación que se vive, es de gran tensión internacional, y el hecho de que el Capitán Haddock aparezca diciendo estas palabras lo que hace es aumentar esa tensión. Ahora vamos a hablar del contexto histórico, que vamos a ver un poco más tarde cómo se refleja este contexto en la aventura, en el álbum, de manera gráfica. Para ello vamos a hacer un pequeño recorrido, un pequeño contexto, grosso modo, para explicar qué es o cómo se llega hasta aquí y cómo eso se ve reflejado en el álbum. Como decimos, lo que se muestra en Tintín en el País del Oro Negro es el mandato británico de Palestina, y para ello tenemos que remontarnos un poco antes, tenemos que irnos al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Turquía pierde el control sobre todos estos pueblos árabes y por lo tanto también sobre Palestina. En el año 1920 tiene lugar el Tratado de Sèvres, o de Sèvres, no sé cómo se pronuncia esta localidad francesa, vamos a decir Tratado de Sèvres, y ahí se dice que Palestina quede en manos de la Sociedad de Naciones. Y la Sociedad de Naciones lo que hace es darle a Londres el poder para gestionar y para, en cierto modo, poner orden en esta región. Es cierto que el ejército británico ya estaba presente en esta zona desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero este mandato legal de la Sociedad de Naciones lo que hace, en cierto modo, es legalizar esta presencia del Reino Unido en esta zona de Oriente Medio. Este mandato comenzará en el año 1922, y lo que la Sociedad de Naciones le pide al Reino Unido es que facilite la creación de esos nuevos estados que empezarán a crearse en la zona, estos países, estos pueblos árabes que empiezan a formar sus propios estados, pero también se está produciendo la inmigración hacia la zona de muchos judíos llamados por este llamamiento sionista, por este movimiento sionista que pide la inmigración de judíos a esta zona de Palestina para crear lo que se conoce como el Estado de Israel. El Reino Unido en este momento lo que hace es intentar quedar bien con las dos partes, que posiblemente no quede bien con ninguna, que es permitir esta inmigración pero limitándola, estableciendo un sistema de cupos para que no haya una inmigración masiva. Aún así empiezan a llegar judíos a esta zona, los kibbutz empiezan a reemplazar asentamientos árabes en esta región y empieza a haber enfrentamientos directos entre unos y otros porque empieza a aumentar estos recelos. También el Reino Unido crea este estado de Transjordania, que sería la actual Jordania, e impide a los judíos instalarse allí, en cierto modo como barrera para que no haya mayores enfrentamientos. Aún así, estos enfrentamientos crecerán en los años 20, en los años 30. No solo crecerán los enfrentamientos entre árabes y judíos sionistas, sino también entre estas facciones o estos bandos contra el propio británico que está instalado en esta región.
y en el año 1931, bueno, en estos años 30, 20-30 empiezan a surgir también grupos paramilitares, y uno de ellos que nacen en 1931 es el Irgun, una asociación, una banda paramilitar que los británicos reconocían como grupo terrorista, que también se enfrentará de manera armada directamente con árabes y con británicos. Y nombramos el Irgun y no otra porque el Irgun vamos a ver que sí que aparece reflejado como tal y con su nombre en esta aventura. ¿Cómo vemos este telón de fondo o este escenario en el álbum? Primero, Tintín, cuando se decide a ir a Oriente Medio a investigar lo que está pasando con el petróleo, se encamina a la ciudad de Haifa, una ciudad hoy israelí, pero en estos momentos un importante puerto palestino. Ciudad de Haifa, como aparece en el álbum en 1950, aunque en la versión, en la revista a partir del 48 no dirá Haifa, sino dirá Caifa, con C, aunque realmente en la versión final prefieren utilizar el nombre de la ciudad tal y como es hoy en día. Vemos que en esta edición, cuando Tintín llega a Haifa, es detenido por la policía británica. Vemos cómo la policía británica ejerce el control de esta zona y es liberado por judíos del Irgun, este grupo paramilitar del que hablábamos anteriormente. Es liberado por judíos del Irgun que lo confunden con un nacional, con un compañero que es Salomon Goldstein, un personaje que desaparece de las aventuras, desaparece de esta versión ya de los años 70. Un Salomon Goldstein que tiene un parecido muy razonable con Tintín, y ellos creen que cuando ellos ven a la policía británica con Tintín, piensan que la policía británica ha detenido a Salomon Goldstein, y los judíos del Irgun preparan una emboscada para liberarlo. En esta versión que tenemos hoy en día no es liberado por los judíos del Irgun, sino que es liberado por árabes a las órdenes del jeque Babeler. Digamos que como decimos, no es esta presencia británica en Palestina o estos enfrentamientos no son el motor de la acción, sino que es simplemente el telón de fondo que tenemos en esta aventura, donde se pone el foco realmente en el combustible. Como decíamos antes, a finales de los años 60, la editora británica Methuen le pide a Hergé que redibuje este álbum, y así es como tenemos la versión definitiva del año 1971. Aquí desaparece cualquier mención al conflicto árabe-israelí y la acción tiene lugar en un país imaginario que es el Emirato de El Kemed. Por lo tanto, la historia se centra únicamente en este control del petróleo por parte de empresas extranjeras y también por la lucha entre el emir Ben Khalid Saab y el jeque Babeler para hacerse con el control del Emirato del Kemed. Desaparecen así todas referencias. Vamos a ver cuáles son estos cambios más significativos entre esta segunda y esta tercera versión después del redibujo llevado a cabo en los años 70. Para empezar, decimos, ya no aparece ninguna referencia a Palestina, sino que el país es un país ficticio con el nombre de El Kemed. La ciudad palestina de Haifa también desaparece y ahora Tintín se encamina hacia la ciudad imaginaria de Kemka. Los soldados y los policías británicos también son sustituidos por otros que son árabes, y el episodio en el que el Irgun libera por error, en este caso a Tintín, confundiéndolo con su compatriota Salomon Goldstein, que en la primera versión de Le Petit Bantian no se llamaba Goldstein, sino que era Finkelstein. No sé si lo he dicho antes, pero en la primera versión se llamó Finkelstein en lugar de Goldstein. Y este episodio es suprimido en esta última edición por la intervención llevada a cabo directamente por árabes a las órdenes del jeque Babeler. También
esta segunda edición del año 1950, vemos que en un momento hay un avión que sobrevuela el campamento de Bab el-Er, y es un avión claramente inglés que lleva las escarapelas de la RAF, mientras que la versión que tenemos hoy en día en las librerías es un avión del emir Ben Khalid Saab y lleva las escarapelas de aspecto árabe con una estrella y una media luna. Sin embargo, lo que vemos es que no cambia el modelo de avión, que sigue siendo un Spitfire típicamente británico. Pues así es como se refleja la Palestina de los años 30, el mandato británico de Palestina en esta aventura de Tintín, simplemente como telón de fondo. Podríamos terminar aquí, pero creo que hay unas reflexiones que merecen la pena por parte de Fernando Castillo en este libro. Tintín, Hergé, una vida del siglo XX, es un libro absolutamente imprescindible. Si os gusta Tintín y os gusta la historia, tenéis que tener este libro de Fernando Castillo, porque hace un análisis muy exhaustivo de todos los episodios históricos que aparecen en las aventuras de Tintín. Pues bien, antes hablábamos de cómo es extrapolable la situación de los años 30 con la situación de los años 40 por el inicio de la Guerra Fría, y eso es una de las reflexiones que hace Tintín, que hace Fernando Castillo en este libro. Dice así, el clima político en que tiene lugar la lucha en el Emirato del Kemed entre el emir Mohammed Ben Khalid Saab y el jeque Bab el-Er, o las maniobras del Dr. Müller, un agente al servicio de una potencia extranjera, tiene un contenido característico de la Guerra Fría. Y de aquí Fernando Castillo, por lo tanto, era prácticamente un contexto muy similar en el que esta obra se podía encajar perfectamente. Pero, como decimos, el motivo principal no es tanto esa tensión internacional en Palestina, sino la guerra por el petróleo. Y aquí Fernando Castillo hace un inciso que yo creo que es interesante, porque también estamos viendo cómo se produce un cambio en la explotación de los yacimientos petrolíferos en esta zona del mundo. Hasta este momento eran principalmente potencias extranjeras, británicas, americanas, soviéticas, las que extraían y comercializaban el petróleo de Oriente Medio, pero aquí, a partir de los años 40, de mediados de los años 40, se empieza a producir una nacionalización de los yacimientos, y eso sí que es cierto que lo vemos en esta obra, como el Dr. Müller, por ejemplo, como emisario de una potencia extranjera, que no conocemos cuál es, pero supuestamente es Alemania, negocia en este caso con el emir Ben Khalid Saab para hacerse con el control de los yacimientos petrolíferos. Aquí se está produciendo un cambio y habla de ello Fernando Castillo en esos términos. En estos años finaliza la fase de las concesiones y se inaugura el periodo en el que los estados productores exigen una mayor participación en los beneficios y cuando comienza el proceso de nacionalización de los yacimientos. La nueva política tiene en Irán una primera manifestación al rechazar en 1946 la pretensión de la Unión Soviética de obtener una concesión para la explotación de unos yacimientos de crudo. Poco después, y de acuerdo con la estrategia del futuro primer ministro, el gobierno iraní se enfrentará con las compañías petrolíferas occidentales con el objeto de suprimir las concesiones de que disfrutaban. Por lo tanto, sí es importante este contexto histórico que estamos viendo de unas decisiones que al fin y al cabo pues, le dieron la riqueza a estos países que tienen hoy en día gracias al control de los yacimientos por parte del propio Estado. Fernando Castillo se atreve a ir un poco más lejos, porque lo que dice es que Hergé en Tintín en el país del oro negro lo que hace en cierto modo es posicionarse con el mantenimiento del status quo, es decir, la gestión de estos yacimientos por potencias extranjeras y no directamente por estos países. Y lo argumenta con estas palabras. Dice, en esta cuestión del petróleo, Hergé parece que se muestra partidario de mantener invariable la situación existente hasta ese momento, rechazando la nacionalización y la consiguiente supresión de las concesiones realizadas a las sociedades petrolíferas. No es de extrañar que al llegar a Oriente como enviado de la compañía
Speed or Spirit, Tintín se encuentre con que el emir del Kemed, Mohammed Ben Khalilzad, sea un gobernante pro-occidental, partidario de mantener las concesiones de explotación realizadas en beneficio de las compañías inglesas, como lo fue en 1932 el rey Saud de Arabia. Por todo ello, será víctima de una conspiración en la que participan tanto el Dr. Müller, cuya misión era apoderarse de los pozos en caso de guerra, como el jeque Babeler, feroz enemigo del emir, de británicos y de judíos. Según Fernando Castillo, vemos estos cambios que se están produciendo en este momento en Oriente Medio en cuanto a la explotación de los yacimientos petrolíferos, y Hergé, según él, se muestra partidario al mantenimiento del status quo en este momento. Y hasta aquí este vídeo de Tintín y la historia, un vídeo diferente porque es cierto que la presencia de Palestina no es un motor importante en la acción, tampoco se posiciona Hergé como sí se ha posicionado en otros episodios, sino que simplemente es un telón de fondo para una aventura que hoy en día no podemos leer directamente si nos vamos a la versión que tenemos en las librerías, pero que sí podemos disfrutar leyendo aquí en estas primeras ediciones en español, desde la primera hasta la cuarta, o en estos facsímiles en francés que son fáciles de conseguir y que permiten disfrutar la historia pues con un nivel de calidad bastante aceptable. Y hasta aquí este vídeo, que se va a alargar 30 segundos más porque simplemente quiero mostraros la revista de Mil Rayos que acabo de recibir, la revista de la asociación Mil Rayos, que a principios de año me hice socio de esta asociación. Acabo de recibir la primera revista, editan 2 todos los años, una ahora a mediados de año, otra a finales. Estoy contento de haberla recibido, una revista muy interesante que la verdad que promete lecturas bastante interesantes. Y simplemente, pues nada, enseñaros esta revista, animaros a que os hagáis socios de Mil Rayos porque merece mucho la pena. Son apenas 25 euros al año, son 2 revistas, son también diferentes newsletters que envían a vuestro correo, y la verdad es que, bueno, pues permite mantener vivo el espíritu de Tintín durante todo el año con más y nuevos contenidos. Pues nada más por mi parte, aquí termina este vídeo sobre Tintín y la historia. Hasta la próxima.